Renato Figueiredo tenía la costumbre de despertarse antes del amanecer. No por disciplina, ni por ambición, sino porque el silencio de la madrugada era el único momento en que la mansión no parecía tan vacía. Caminaba descalzo por el pasillo de mármol, acariciaba con los dedos la fría encimera de la cocina y se preparaba un café que nunca tenía sabor. Se sentaba junto al ventanal panorámico con vistas a la ciudad dormida y permanecía allí, observando las luces que parpadeaban abajo como pequeñas promesas que nadie cumpliría jamás. A sus 43 años, Renato era dueño de una cadena de clínicas médicas que abarcaba 4 estados. Su nombre figuraba en listas de empresarios influyentes. Su rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios. Sus trajes costaban lo que familias enteras gastaban en un año. Pero nadie sabía que cenaba solo todas las noches. Nadie sabía que una mañana de diciembre había borrado todos sus contactos del móvil y que ninguno le había devuelto la llamada para preguntar por qué. La soledad de Renato no era ruidosa. No se manifestaba en lágrimas, desesperación ni crisis. Se manifestaba en el café insípido, en las felicitaciones que nadie le daba, en la forma en que entraba a reuniones llenas de gente y salía más vacío de lo que había llegado. Sonreía con los labios, saludaba con la mano, cerraba tratos con firmeza. Y, en su interior, algo había dejado de buscar lo que le faltaba. Su matrimonio con Beatriz había durado 8 años. Ella era bella, elegante y elocuente. Frecuentaba los mismos círculos, vestía las mismas marcas y pronunciaba las mismas frases en los mismos eventos. Renato creía que eso era amor, porque le resultaba cómodo. Pero Beatriz no lo amaba a él, amaba lo que él representaba. Y cuando él, en un raro momento de vulnerabilidad, dijo que quería tener hijos, que anhelaba una vida más sencilla, que echaba de menos algo que no podía definir, ella lo miró con un desdén tan limpio y refinado que parecía casi tierno. No necesitas hijos, Renato. Necesitas un psicólogo. Se marchó 3 meses después. Se llevó la mitad de los bienes, 2 apartamentos y el último vestigio de Renato que aún creía en alguien. Tras el divorcio, llegaron las mujeres pasajeras. Modelos, empresarias, herederas. Todas llegaron con amplias sonrisas y ojos brillantes, y todas se marcharon al darse cuenta de que Renato no era lo suficientemente divertido, ni lo suficientemente jovial, ni el personaje que habían imaginado. Lo intentó. De verdad que lo intentó. Pero había en él una tristeza que no podía ocultar por mucho tiempo, que se filtraba en los rincones de las conversaciones, que aparecía en los silencios entre una copa de vino y otra. «Eres demasiado intensa», dijo una de ellas antes de marcharse. Y Renato comprendió en esa frase que el mundo no quería profundidad, quería una superficie brillante. Fue un martes de julio, bajo una lluvia ligera que no requería paraguas, pero que poco a poco lo empapaba todo, cuando Renato la vio por primera vez. Había aparcado su coche cerca de una plaza en el centro de la ciudad, porque necesitaba firmar unos documentos en una notaría cercana. Al cruzar la acera, casi tropezó con ella. Una mujer estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared de un edificio abandonado, con una manta gris sobre los hombros y un libro abierto en las manos. La lluvia caía sobre las páginas, pero ella no cerró el libro. Leía despacio, recorriendo las líneas con el dedo, como si cada palabra mereciera ser tocada antes de ser comprendida. Renato se detuvo, no por caridad ni por curiosidad, sino porque algo en aquella imagen lo desarmó. Una mujer sin hogar, con la ropa manchada, el pelo recogido con una vieja goma elástica, los pies descalzos sobre el cemento mojado, leyendo, con una concentración que no veía en las reuniones de la junta directiva, con una dedicación que no encontraba en nadie. Ella alzó la vista. Eran morenos, profundos, con una claridad que no concordaba con la suciedad que la rodeaba. No pidió nada, no extendió la mano. Simplemente lo miró como quien reconoce a alguien que también carga con demasiado peso. Renato apartó la mirada y siguió caminando, pero pensó en ella todo el día. Se llamaba Clara. Él lo descubrió 2 semanas después, al regresar a la misma plaza. Se convenció de que era una coincidencia, que tenía asuntos que atender allí, pero yo sabía que no era cierto. Sabía que había regresado por sus ojos marrones y el libro mojado. Clara estaba en el mismo sitio. Esta vez sin un libro, simplemente sentada, con las manos cruzadas sobre las rodillas, observando el ir y venir de la gente en la calle como si viera una película ajena a ella. Renato se acercó lentamente, como quien se acerca a un pájaro que podría alzar el vuelo en cualquier momento. «¿Te gusta leer?». Ella lo miró con recelo, no respondió de inmediato, lo examinó con la mirada, desde su corbata hasta sus zapatos, desde su reloj hasta su postura. Luego, con una voz más firme de lo que él esperaba, dijo: «Decir que me gusta es quedarse corto. La lectura es el único lugar donde todavía existo». Renato sintió una opresión en el pecho que no había sentido en años. No era lástima, era reconocimiento,
porque él también había vivido así, buscando un lugar donde pudiera existir de verdad. Preguntó si podía sentarse. Ella le dijo que la acera era pública. Él se sentó. Permanecieron en silencio durante casi 10 minutos, uno al lado del otro, un hombre de traje y una mujer sin hogar, observando la misma lluvia fina que seguía cayendo como si el cielo no tuviera prisa por parar. En los días siguientes, Renato regresó, siempre a la misma hora, siempre con la misma excusa vaga que ninguno de los dos creía. Traía libros, novelas, poesía, cuentos. Los dejaba a su lado sin decir nada. A veces ella los aceptaba con un asentimiento. Otras veces se los devolvía al día siguiente con un comentario breve y preciso que revelaba una inteligencia aguda, casi mordaz. Clara tenía 36 años. Había sido profesora de literatura en una escuela pública del interior de Minas Gerais. Tenía una casa, un marido, una vida que parecía segura. Pero esa seguridad era una ilusión construida sobre la fragilidad de un hombre que bebía más de lo que amaba. Su marido perdió el trabajo, luego perdió el control, luego la paciencia. Las noches se convirtieron en un campo minado, los gritos se volvieron habituales, y cuando Clara finalmente reunió el valor para marcharse, descubrió que no tenía a dónde ir. Su familia la culpaba. Deberías haberlo aguantado, todos los matrimonios tienen problemas. Sus amigos se distanciaron. No queremos involucrarnos. El sistema la absorbió por completo, sin domicilio fijo, sin los documentos que había dejado atrás al huir, sin una red de apoyo. Clara cayó lentamente, como alguien que resbala en una pendiente, intentando aferrarse, pero sin nada a lo que agarrarse. Dormía en albergues cuando había sitio, en la calle cuando no. Trabajaba en empleos ocasionales que duraban días y pagaban casi nada, y leía. Leía todo lo que encontraba, recogiendo libros de basureros, donaciones de iglesias, puestos abandonados, porque los libros eran el único lugar donde todavía se sentía alguien, donde su inteligencia aún era útil, donde las palabras aún la trataban con respeto. Renato no aprendió todo esto de golpe. Clara fue soltando las piezas poco a poco, como quien entrega los fragmentos de un espejo roto, despacio, con cuidado, porque cada pieza aún cortaba. Él, a su vez, también se sinceró. Habló de Beatriz, de las noches vacías en la mansión, del café insípido, de la sensación de que todos a su alrededor querían algo de él, pero nadie lo quería a él. Clara escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, simplemente dijo: «Al menos tienes un techo sobre tu cabeza, pero el vacío es el mismo». Esa frase le hizo más bien a Renato que 3 años de terapia. Las semanas se convirtieron en meses. Renato empezó a llevar comida, ropa de abrigo y artículos de higiene. Clara los aceptaba con dignidad, nunca con sumisión. Jamás daba las gracias con la voz de quien se siente inferior. Daba las gracias como quien reconoce un gesto y corresponde con respeto. Y esta forma de recibir era tan distinta a todo lo que Renato conocía que empezó a darse cuenta de algo que lo asustaba. Ya no hacía caridad. Necesitaba esos encuentros tanto como ella. Pero el mundo no lo permitiría tan sencillo. Su chofer fue el primero en comentar: «Últimamente ha estado yendo mucho al centro, doctor». Luego le tocó el turno a su secretaria. Dicen que frecuenta la Plaza d'Acé. Hay gente extraña allí. Después le tocó el turno a su socio. «Renato, oí que te vieron sentado en el suelo con una mujer sin hogar. Por Dios, piensa en la imagen de la empresa». La palabra indigente se le atascó en la garganta a Renato como una espina. Quiso responder, pero no lo hizo. No porque se avergonzara de Clara, sino porque comprendió que cualquier explicación sería inútil. El mundo ya había decidido quién era Clara, basándose en la ropa que vestía y el suelo donde dormía. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le preguntó qué leía. Nadie le preguntó cómo había llegado allí. El juicio prevaleció sobre la curiosidad, como siempre. Renato empezó a ir a escondidas. Se cambiaba el traje por ropa sencilla, aparcaba el coche lejos y caminaba hasta la plaza como si fuera por una ruta secreta. Y cada vez que se sentaba junto a Clara, sentía que estaba en el único lugar del mundo donde podía ser él mismo. Una noche, la encontró temblando. La temperatura había bajado de repente y la manta gris no era suficiente. Estaba acurrucada contra la pared, con los labios morados y los ojos cerrados, y por un instante, Renato sintió un miedo que jamás había experimentado. El miedo a perder a alguien que realmente le importaba. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella abrió los ojos y dijo con voz débil: «No tienes que hacer esto». «Sé que no lo necesito», respondió, «pero lo quiero». Clara lo miró fijamente durante un buen rato. Y en esa mirada algo cambió. No fue un beso, no fue una declaración, fue una rendición silenciosa entre dos personas que habían renunciado a encontrar a alguien y que, sin proponérselo, se encontraron.
La semana siguiente, Renato tomó una decisión que sabía que sería malinterpretada. Alquiló un pequeño apartamento en el centro, no un ático, ni un lugar ostentoso, sino un apartamento sencillo con una gran estantería y una ventana con vistas a la plaza. Se lo ofreció a Clara. Ella lo rechazó. «No soy un proyecto social», dijo con la mirada dura. «No quiero ser la pobre a la que salvó el rico. Eso no es dignidad. Es otra forma de prisión». Renato sintió el peso de esas palabras, y por primera vez en mucho tiempo escuchó de verdad. No intentó convencer, no insistió, no discutió, simplemente dijo: «Dime, ¿qué significa para ti la dignidad?». Clara reflexionó un momento. Luego respondió: «La dignidad es poder elegir, es tener la oportunidad de empezar de nuevo por uno mismo. No necesito que nadie me lleve en brazos, necesito que alguien crea que puedo caminar». Renato lo entendió. Ya no le ofreció el apartamento como regalo, sino como préstamo, con la condición de que Clara lo usara para reorganizarse y buscar trabajo. Ella aceptó, no con gratitud sumisa, sino con la firmeza de quien hace un pacto entre iguales. Clara comenzó a dar clases particulares de literatura, primero a un alumno, luego a 3, después a 10. Sus ojos, que antes leían solos bajo la lluvia, ahora guiaban a otros a través de historias que los transformaban. Recuperó los documentos. Él abrió una cuenta bancaria, se compró ropa con su propio dinero, y cada pequeño logro se celebraba en silencio, con la misma sobriedad de quien ha aprendido que la vida puede arrebatarlo todo en cualquier momento. Renato observaba todo desde lejos, respetando su espacio y visitándola solo cuando la invitaban. Se sentaron en la pequeña habitación, tomaron café y, por primera vez, el café tuvo sabor. Él habló del vacío que sentía en la empresa, de cómo los números crecían, pero el alma se encogía. Ella habló de sus alumnos, de cómo un chico de 15 años había llorado al leer un poema de Drummond. Y entre estas sencillas conversaciones, algo se volvió innombrable, sin etiqueta, sin prisas. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. Era una gala benéfica, un evento al que Renato estaba obligado hasta asistir por su cargo. Decidió invitar a Clara, no como un experimento social, ni como una provocación, sino porque quería que estuviera allí. Quería que la mujer más auténtica que jamás había conocido estuviera a su lado en el lugar más engañoso que frecuentaba. Clara apareció con un sencillo vestido que había comprado en una tienda popular. Llevaba el pelo suelto, poco maquillaje y sin joyas. Entre las mujeres elegantes de aquel salón parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo parecía la única persona auténtica. Las miradas comenzaron incluso antes de que llegaran a la mesa. Susurros, sonrisas burlonas. Una mujer que Renato conocía de eventos se acercó y preguntó con fingida dulzura: «Renato, cariño, ¿quién es tu acompañante? No la recuerdo de nuestros círculos». Antes de que pudiera responder, Clara extendió la mano y dijo con calma: «Clara, profesora de literatura. ¿Y tú?». La mujer parpadeó, desconcertada, murmuró algo cortés y se marchó. Renato miró a Clara y sintió algo inesperado: orgullo. No el orgullo de quien alardea de un logro, sino el orgullo de quien presencia un acto de verdadera valentía. La noche fue larga. Hubo más miradas, más susurros, más preguntas veladas, pero Clara lo sobrellevó todo con una serenidad que no era indiferencia, sino fortaleza. La fortaleza de alguien que ha dormido en el suelo y sabe que ningún salón de baile puede humillar más que la fría lluvia de un amanecer sin techo. De regreso, dentro del coche en silencio, Renato dijo: «Lo siento mucho». Clara respondió: «No te disculpes, esa gente no me hizo daño. La vida me hizo daño y la vida ya me ha cobrado su precio. Ahora solo me queda decidir qué hago con el cambio». Renato detuvo el coche, la miró y dijo lo que había estado reprimiendo durante meses, lo que se tragaba cada vez que se sentaba en la acera junto a ella, lo que sentía cuando el café por fin le sabía bien, lo que sabía desde el día en que la vio leyendo bajo la lluvia, con los dedos tocando las palabras como si fueran sagradas. «Clara, te amo. No por lástima, ni por culpa, ni porque quiera salvar a nadie. Te amo porque eres la única persona que me hace sentir que realmente existo». El silencio que siguió duró una eternidad condensada en segundos. Clara no lloró, no sonrió. Simplemente puso su mano sobre la de él, la apretó suavemente y dijo: «Yo también, pero necesitaba saber que no era gratitud. Necesitaba saber que era amor. Ahora lo sé». Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas, fueron reales. Clara continuó enseñando, amplió su trabajo y abrió una pequeña sala de lectura comunitaria para niños en el barrio donde había vivido en la calle. Renato reestructuró la empresa, redujo su carga de trabajo y comenzó a destinar parte de las ganancias a proyectos sociales que no solo buscaban aparecer en los titulares, sino que transformaban vidas que nadie veía.
Se mudaron juntos a un apartamento que no era ni una mansión ni un palacio. Era un lugar con libros en todas las paredes, una ventana con vistas a una plaza y café recién hecho cada mañana. Renato aprendió a cocinar. Clara aprendió a confiar. Ambos aprendieron que el verdadero amor no se demuestra con grandes gestos, sino con pequeños detalles. Su socio se distanció. Algunos amigos desaparecieron. La prensa económica publicó artículos insinuando que Renato había perdido la cabeza. Beatriz, su exesposa, le envió un mensaje tajante. «Espero que sepas lo que estás haciendo». Él respondió con 2 palabras. «Por fin lo sé». Clara nunca pidió ser aceptada por ese mundo, y Renato nunca le pidió que cambiara para encajar. Lo que construyeron no era una relación perfecta, sino una relación auténtica, con asperezas, con cicatrices, con mañanas en las que el pasado regresaba y tenían que tomarse de la mano hasta que el dolor desapareciera. Una tarde de domingo, Renato encontró a Clara sentada en el suelo del salón, apoyada en la estantería, con un libro abierto entre las manos. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando las páginas con un brillo dorado. Leía, repasando lentamente las líneas con el dedo, igual que aquel primer día en la plaza. Se sentó a su lado, en el suelo, sin decir nada. Clara alzó la vista, sonrió. Una sonrisa leve, sin exageraciones, sin prisas. La sonrisa de alguien que por fin ha encontrado el lugar donde puede ser ella misma plenamente. Y allí permanecieron, uno al lado del otro, en silencio, mientras la ciudad exterior seguía bulliciosa y apresurada, sin darse cuenta de que dentro, en ese sencillo suelo, 2 personas a las que el mundo había intentado separar estaban juntas de la única manera que realmente importa, de verdad, porque el amor verdadero no entiende de direcciones, no pide currículum, no revisa cuentas bancarias. El amor verdadero reconoce el alma antes que el nombre, la verdad antes que la apariencia, al ser humano antes que la etiqueta. Y cuando 2 personas se encuentran a ese nivel, donde no importa de dónde vienen, sino a dónde van juntas, algo en el universo se armoniza, como si siempre hubiera sido así. Renato descubrió que la riqueza que buscaba no residía en ninguna cuenta bancaria, ningún contrato ni los aplausos del público. Estaba en los ojos marrones de una mujer que leía bajo la lluvia. Estaba en el café que por fin le supo bien. Estaba en el valor silencioso de sentarse en el suelo junto a alguien y descubrir que allí, precisamente allí, era donde siempre debió haber estado. Y Clara aprendió que la dignidad que tanto defendía no se veía amenazada por recibir amor, sino por negarse a vivir, que aceptar la mano de alguien no es debilidad, sino la mayor prueba de fortaleza, porque es fácil sobrevivir solo. Lo difícil es permitirse ser feliz. En aquella habitación llena de libros, con el suave murmullo de las páginas y el cómodo silencio de quienes no necesitan llenar el vacío con palabras, 2 seres humanos a quienes la vida había destrozado finalmente encontraron la pieza que les faltaba. No en el otro, sino en sí mismos, reflejada en la mirada de quien decidió quedarse. Y se quedaron, no porque fuera fácil, sino porque era verdad. Y la verdadera, cuando llega, no tiene prisa por irse.